desde este momento, por favor, para tomar la asistencia. Le indico, por favor, las nuevas consideraciones que voy a tener para las clases, ya que hay algunas cosas que cuando necesite preguntar algo, yo voy a preguntar a cualquier persona. Si tiene alguna pregunta en donde dice participantes, usted puede ahí levantar la mano y yo lo veo en la pantalla. Así vamos a trabajar. Persona que esté rayando la pantalla, le saco de la, de la presentación de la clase. ¿Sí? Yo puedo sacarle por acá, le saco nomás de la clase. Ya, listo. Con eso vamos a trabajar ahora lo que parte de geometría, que es una parte de trigonometría, la parte de trigonometría inicial. Entonces, trabajamos aquí, voy a sacar un lapicito. A ver, dice, la trigonometría dice, un triángulo es la figura más básica en el estudio de las matemáticas. Entonces, como ven, vamos a estudiar lo que es la trigonometría. Es el estudio de los triángulos, pero mediante los ángulos. Dice, la palabra trigonometría significa la medida de un triángulo. En un triángulo se miden las longitudes de los lados y de los ángulos y el área, etc. De acuerdo, ¿no? Ya. Por lo tanto, sigo. Como decía, el triángulo es la figura más básica en el estudio de las matemáticas. La palabra trigonometría significa medida de triángulos. En un triángulo se miden longitudes de lados, los ángulos y las áreas. Como nosotros sabemos, un triángulo tiene lados, tiene ángulos, ¿sí? Tiene área, tiene perímetro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el estudio del Sol, este es un ejemplo, el estudio del Sol, la Tierra y los demás planetas se han promovido por el conocimiento de las razones entre los lados de los triángulos semejantes. Hoy la trigonometría es crítica en el campo que va desde las ciencias de la computación hasta las ciencias de las comunicaciones por satélite. Entonces nosotros estamos viendo que si yo tengo un satélite fuera de la Tierra y yo me posiciono en una parte de la Tierra, yo puedo calcular la distancia. Pero también si yo me posiciono en un planeta y en otro planeta, voy a formar triángulos, rectángulos para poder yo trabajar la distancia, los perímetros, las áreas, los ángulos, ¿sí? Que eso va a ser el estudio de esta clase. La trigonometría viene dado por dos palabras griegas, trigon, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. Aunque la historia de las matemáticas y las aplicaciones de la trigonometría se basa en el triángulo rectángulo, la trigonometría alcanza todos los polígonos Aunque la historia de las matemáticas y la aplicación de la trigonometría se basa en el triángulo rectángulo y la trigonometría alcanza todos los polígonos y por un proceso de límite a todas las figuras planas. Recuerde que las matemáticas se realizaron hace muchos años y, y uno de los desarrollos fueron los egipcios y los griegos, donde cuando construyeron las pirámides ellos ya tenían cálculos matemáticos. En la actualidad las matemáticas siguen avanzando, por lo que nosotros podemos ver. El concepto de área de un rectángulo como base por altura es necesario y previa para todas las demostraciones del teorema clásico de la trigonometría. Recuerde, ¿sí? Por tanto, la definición que ya habíamos hecho, o que usted ya viene desarrollando, esto es, un ángulo es un par de semirectas con un vértice común. Esto es el ángulo. Pero mire,
Este ángulo tiene una flechita y una flechita hacia abajo, ¿sí? Y pregunto, ¿qué es un ángulo trigonométrico? Esa es mi pregunta de ahorita. Voy a activar el micrófono a la siguiente persona. Señor Nicolás Boada, active su micrófono. Ya. ¿Qué para usted es un triángulo trigonométrico? Es aquel ángulo que se genera por la rotación alrededor de un punto llamado vértice. El ángulo trigonométrico, recuerde, le indico, el ángulo trigonométrico es este, es el sentido que vamos a tener. Uno de lo que me dijo está correcto, ¿sí? Señorita Noroña, Paula Noroña, ¿qué es para usted un ángulo trigonométrico? Entonces, el ángulo trigonométrico, vemos que me dicen por acá. Listo. El ángulo trigonométrico tiene que ver con los sentidos del ángulo. Es decir, si este sentido de la flecha es hacia acá arriba, ¿sí? Yo diré que este es un ángulo positivo. Y si este sentido hacia acá, la flecha va hacia el sentido de las manecillas del reloj, será un ángulo negativo. Entonces, a este se le conoce como un ángulo antihorario y a este un ángulo horario. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Vamos a seguir. Ya, gracias, señorita Camila, señor Tadeo, señor Andy Rodríguez. Muchas gracias. Vamos a continuar. Como vemos aquí, la convención de ángulos, como les había dicho. A esto le llamamos el ángulo trigonométrico, el que tiene un ángulo positivo o un ángulo negativo. Recuerde, si el rayo gira en un sentido antihorario, como le había dicho, antihorario, es un ángulo positivo. Si un ángulo gira en un sentido antihorario, es un ángulo negativo. Aquí vamos a tener en cuenta las flechas. A este lado se le llama el lado inicial y a este el lado final. Listo. De acuerdo. Por tanto, a este le vamos a llamar inicial y a este final. Recuerde, el final es el de la flechita. El inicial es el que en donde empieza la flechita. ¿Ya? Entonces, en la trigonometría vamos a tener que saber ángulos positivos y ángulos negativos. Necesitamos saber el sentido. ¿De acuerdo?
Veamos. ¿Ya? De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Señor Yerobi, Mande, el profe. gráfico de abajo, que tengo aquí el ejemplo, ¿cuál es el ángulo negativo? Mm, el de abajo. ¿Cuál? Hay dos ángulos, este, el teta o el X. ¿Cuál es el ángulo negativo? El X. El X, correcto. ¿Por qué se dio cuenta que es el X? Porque estaba para abajo. Por el sentido de la flecha, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ya, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el sentido de Sí, la profe. flecha me dice si este es positivo o si este es negativo. Entonces, este era Sí. positivo y este es negativo. ¿De Ya, acuerdo? profe. Muchas gracias. Además, tomemos en cuenta que los ángulos tienen un montón de clasificaciones que ustedes ya han venido viendo desde tercero o cuarto de básica, ¿sí? Que son los ángulos isósceles, digamos, agudos, eh, agudos, obtusos, recto, ¿sí? Todos los ángulos que ya hemos venido viendo. Por tanto, en algún momento nos van a servir. Vamos, todos estos ángulos necesitan un sistema para trabajar. ¿Sí? Un sistema angular, un sistema sexagesimal. Hay cuatro sistemas, pero dentro de estos cuatro sistemas vamos a trabajar en dos, los más conocidos, que es el sexagesimal. ¿Sí? ¿Qué es un sistema sexagesimal? Es una unidad de medida del ángulo y es el grado sexagesimal. Y es un grado en el cual se equivale a uno de 300 partes. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si yo tengo un círculo, ¿ya? Y sabemos que este círculo empieza desde 0 grados y al darse una vuelta completa llega a 360 grados, ¿ya? Es decir, que si yo a este círculo le divido en una partecita, en una parte, ahí me dice que un grado va a equivaler a una de las 360 partes que está dividido. Es como que fuera un pedazo de pastel. Si el pedazo de pastel que tenemos le dividimos en 360 partes, una de esas partes equivale a un grado, como vemos aquí. Y tenemos unas equivalencias. Tomarán mucho en cuenta estas equivalencias. Un grado es 60 minutos. Este símbolo de aquí, que es una comita, es minutos. Un minuto 60 segundos, un grado 3600 segundos. Recuerde que eso viene de la hora. Una hora equivale a 3600 segundos. ¿Sí? Y recuerde, una hora equivale a 60 minutos. Listo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un grado es la medida del ángulo que resulta de dividir a un ángulo completo en 360 partes, como ve. Entonces aquí he vuelto a repetir para que esté correcto lo que estamos diciendo. ¿Sí? Un grado 60 minutos, un grado 60 segundos, un minuto, perdón, 60 segundos. Recuerda, las dos comitas son 60 segundos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a las conversiones. Este cuadro es muy ejemplar para que usted sepa. Quiere decir, si yo comienzo por aquí, ¿ya? Si yo comienzo por aquí y yo quiero transformar por decir a minutos, ¿qué debo hacer? Un grado, ¿por cuánto le multiplico? Por 60 y llegaría ¿a qué? Al minuto. Ahora, si yo quiero de minutos ir a segundos, minutos multiplico por 60 y llego a segundos. Ahora yo del grado quiero ir directamente a segundos. ¿Por cuánto multiplico? Por 3600.
y tendría los segundos. Ahora al revés. Si yo quiero ir de segundos a grados, ¿qué tengo que hacer? Divido para 3600. Si quiero ir de segundos a minutos, ¿qué debo hacer? Dividir para 60. Si quiero ir de minutos a grados, ¿qué tengo que hacer? Dividir para 60. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos a ver. Señor Jimmy Cárdenas. De acuerdo. ¿Ya? Sigamos. Vemos en esta diapositiva que yo tengo el ángulo, el círculo trigonométrico, un círculo dividido en varios ángulos. ¿Cómo le hago para realizar estos ejercicios de aquí? Lo único que hago es, con el graduador puedo yo medir, y aquí ha medido 30 grados. Con el graduador puedo medir 45, puedo medir 60, puedo medir 120, puedo medir 135, puedo medir 150, puedo medir 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, así puedo yo medir. Recuerde, esto es medición de ángulos. ¿Ya? Ahora vemos el otro tipo de medida, que se conoce como el radián. Un radián dice que es el ángulo determinado por un arco de circunferencia cuya longitud coincide con el radio. Entonces, es decir, que yo a un círculo, yo le puedo también transformar a ¿qué? A radianes. Es decir, que mi radián va a depender del radio que yo tenga. Recuerde que el radio es uniforme, o sea, el radio no va a cambiar nunca. Y a este arco que se le conoce aquí, tiene un ángulo. Y ese ángulo puede ser medido en radianes o en grados. Recuerde, el radián, este radián, es una medida que no tiene dimensión. ¿Sí? Que no tiene dimensión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el radián equivale a 57 grados 17 minutos y 45 segundos. Esto ya vamos a aprender cómo se transforma. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo ahí? Preguntas hasta ahí. ¿Ya? ¿Y esto de qué depende? De la longitud. Es decir, que la longitud del arco va a ser el ángulo multiplicado por el radio. Y vamos a ver más adelante en las clases que este ángulo siempre va a ser medido en radián. Listo. Por tanto, ¿sí? ¿Por qué me salió que la longitud era r? Porque decíamos que el ángulo, ¿cuánto medía? Un radián. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por tanto, ¿ya? Estamos de acuerdo. Veamos.
Ya, listo. Seguimos. Listo, preguntas. ¿Están habilitados los micrófonos? Preguntas ahí. Profe, ¿puede repetir eso? ¿Puede repetir lo del radián, por favor? Lo del radián. Lo del radián, Nicolás. Sí, profe. Ya. Mira. Hay dos sistemas para tú que puedas medir un ángulo. Ya. Uno se llama radián y otro se llama grados sexagesimales. Los grados sexagesimales los que tienen el graduador y lo que tú puedes medir. Es decir, No, profe, lo que estamos aprendiendo de nuevo es el radián. sí. ¿Ya? Entonces, para yo medir un ángulo, puedo medirle en grados y en radianes. Por decir, si yo digo, mide el ángulo en 30 grados. ¿Cómo mide? Coge un graduador usted y me dice, de aquí hasta acá, profe, esto es 30 grados. Y ya. Ahora yo le digo, mida un radián, como dice aquí. ¿Cómo lo hacemos? Con el radio, ¿sí? Y con este ángulo. Pero este radián tiene que haber una forma de transformar ¿a qué? ¿Y cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil? Siempre el Exacto. grado, porque en el grado hay cómo medir con el graduador. Entonces, profe, tendríamos que transformar de un radián a los grados para poder hacer Exacto, para poderle medir, para poder que usted pueda saber dónde, en qué parte de este círculo está el un radián. la fórmula para transformarle es. Ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿El radián es una sexta parte del círculo? Exacto, la parte del círculo. Aquí se ubican los radianes y también se ubican los grados, pero no son iguales. Es decir Radianes que, existen en un círculo, profe. claro, un radián está en un círculo, porque con los radianes midieron el círculo de la Tierra, el radio de la Tierra, la longitud de Por la Tierra. eso, pero un radián, hay 6 radianes en un círculo, ¿no es cierto? Claro, Exacto, ¿cuántos 6.28. radianes? 6, ya dijo. 6.28 radianes en un círculo. Que en cambio en grados hay 360 grados en un círculo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Veamos. Mire, aquí yo les he puesto algunos ejemplos de radianes. Mire, un radián, 2 radianes, 3 radianes, 2 pi radianes, lo que me dejó Tadeo ahorita. Entonces, 2 pi radianes equivalen más o menos a 6.28. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se convierte de radianes a una medida angular. Yo tengo los 12 grados. ¿Ya? Ha ingresado. ¿Ya? Yo quiero convertir a radianes la siguiente magnitud angular, 12 grados. ¿Ya? Entonces, acuérdese que yo tengo un factor siempre de conversión. Que yo les decía, bueno, con los de la que tuve yo clases, que el pi es 180 grados. El 2pi es igual a ¿qué? A 360 grados. Por eso, mire, este es el círculo y este es en radianes. Esto es en radianes y esto es en grados. Esta es la mitad del círculo. Y si yo quiero seguirle dividiendo, voy a tener. Entonces, ¿cuál utilizo siempre? Esta de aquí. Como ven aquí, entonces dice, pongo aquí los 12 grados. Quiero transformarle a radianes.
hago una multiplicación, hago una línea y digo 180 grados. Pi radian. Se va el grado con el grado, multiplico o simplifico la mitad 6, la mitad 90, la tercera 2, la tercera 30, la mitad 1, la mitad 15. Pregunto, ¿estoy haciendo bien? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto me ha quedado mi respuesta? Voy a ponerla acá. ¿Cuánto ha quedado mi respuesta? Pi, el valor, sobre 15. Y si yo quiero en decimales, ¿qué tendría que hacer? El 3.1416 y muchos decimales que tiene el pi, dividirle para 15 y me saldría el radian, que me daría el valor de 0.20. Dime, Nicolás. Profe, una pregunta. Usted puso como respuesta 0.20 y ¿dónde le dejó al radian? 0.20 radianes, perdón. ¿No? Ese era nomás. Ya esto me faltaba, ¿no? Gracias. Utilizamos los decimales hasta 4, ¿sí? No más de 4 porque de ahí viene el desarrollo de lo que se llama el redondeo, ¿sí? Entonces hasta 4 como máximo, ¿sí? Veamos. Tengo ahora, aquí en esta diapositiva les he puesto cómo vamos ubicando los radianes, mire. Ahora usted dirá, profe, ¿y cómo yo ubico los radianes? ¿Cómo sé que los radianes son así? Entonces, mire, le voy a indicar este círculo de aquí, mire. Aquí perfectamente se puede ver los grados en este círculo y los radianes en este otro círculo. Si yo tuviera este círculo, yo automáticamente ya sabría cuánto vale cada uno de los grados, ¿sí? Como ve aquí, para que sea 0,2 tiene aquí y va aproximando. Pero ese no es el fin de esto, porque no es que voy a tener un círculo, sino que yo aprenda a transformar como aquí, de 90 grados a pi medios. De 120 grados, ¿cómo le llevo a esto de acá? O al revés, de los radianes llevarle a qué? A los grados. ¿Cómo es que 30 grados equivale a pi sextos radian? O que el radian equivale a qué? A los 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces esto vamos a aprender en esta partecita de acá. ¿Ya? Hemos propuesto dos ejercicios, ¿sí? De 210 y 70. Pues póngame atención, por favor. Voy a poner 210 grados. Profe, Dígame. Dígame. entonces eso tendríamos que dividirlo para 180. Y Exacto. es donde sacaríamos el valor del radian. Eso vamos a hacer ahorita. Pero no se divide pi, o sea, Primero, por. mire dónde están los grados. Están arriba. Por lo tanto, acá abajo lo que yo necesito es que los 180 grados estén acá abajo. ¿Por qué? Porque voy a simplificar este grado con este grado. Y acá arriba, Pi. pi radian. Listo. Y de ahí lo que me toca es simplificar un 0 con un 0.
Y aquí, la tercera tercera Sí, tres. 7, 7 y 6. la tercera 6. ¿Y qué me ha quedado? 7, el valor de pi sobre 6 radianes. ¿De acuerdo? 70 es igual, ¿sí? 70 es igual a lo mismo, ¿no? Multiplico los 180 grados, los pi radianes, y me ha quedado igual, ¿no? ¿De acuerdo? Y de aquí voy a sacar el valor. Profe, de grados a radianes dividimos y de radianes a grados multiplicamos. Así, mira, aquí está. Mira, de grados se multiplica por pi por 180. Y cuando quieres de radianes, se multiplica en cambio al revés por 180 por pi. ¿Sí ven? Este cuadrito. Para que sepan cuándo multiplicar. En los dos casos se multiplican, pero la expresión es al revés. La primero para grados a radianes, pi sobre 180. Y de radianes a grados, 180 sobre pi. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso en el ejercicio que acabé de hacer acá, de 12 grados ya transformamos a pi radianes, ¿no? Entonces, en la plataforma tienen un deber. Solo hacen la primera parte, que es convertir de grados a radianes o radianes a grados. ¿Sí? Solo la pregunta 1 nomás hacen, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, y ese deber lo hacemos en PowerPoint. No, ese deber lo hacen en el cuaderno, ahí dice. ¿Sí? Eso es en el ¿Y qué cuaderno. es el deber, el de convertir a radianes o el deber 3 de matemáticas están hablando? No, ahí dice deber de geometría, dice. Tienen que verle. Han de haber visto la plataforma, recién subí hace unos 5 minutos. Ah, ya, con razón. ¿Hacemos en el cuaderno? En el cuaderno de geometría, ahí dice todas las indicaciones, solo el número 1, que dice de Profe, ¿y esta radianes a clase va a grados. subir va a subir? Sí, todas las clases le subo a la plataforma. Ya. ¿Ya? Nos vemos el día de mañana en matemáticas. Que pasen bien. Hasta luego, Hasta luego. profe. Chao, profe. Hasta luego.